Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en este sábado ya de diciembre para hablar de la primera semana del nuevo gobierno. Hay mucha materia de donde hablar de política y también de nombramientos importantes en el gobierno federal y lo que ha sucedido en el Senado de la República, que no es menor y que atañe de fondo la reestructura en la administración pública federal, en lo particular en el tema de seguridad pública. Para platicar de todos estos temas, hoy nos acompañan en la mesa Roberto Rico. ¿Cómo estás, Roberto? Bien, mi Pepe, me da mucho gusto saludarlos a ti y a todo el panel. Muchas gracias. Carmen Larrieta, ¿cómo estás, Carmen? Bien, Pepe, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Juan Manuel Sepúlveda. Juan, ¿cómo estás? Bien, buenas noches para ti y para todo el auditorio. Gracias. Licenciado Gerardo Rodríguez, ¿cómo estás? Hola, Pepe, buenas noches a ti y a todo el respetable. El respetable auditorio. Natividad Castrejón, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches a todos. ¿Hoy no hay espadas desenvainadas o...? Ya está la temporada navideña, entonces... La cordialidad, la fraternidad. Les quiero... Bueno, quiero que eso dure hasta el final del programa, a ver si es cierto. Entonces se empeinen las dagas, todo está bueno. Para entrar en materia, sería bueno que compartiéramos con ustedes un video de lo que fueron las primeras palabras de Enrique Peña Nieto como presidente, de los nombramientos que han venido después de la toma de posesión y desde luego los primeros escarceos ya con el bloque opositor que se ha formado en el Senado entre el PRD y el PAN. Si les parece bien, vamos a verlo y regresamos al debate en la mesa. De conformidad con el artículo 83 constitucional, hoy comienzo a ejercer el honroso cargo de presidente de los Estados Unidos mexicanos. Y desde el primer minuto de este día ha entrado en funciones el nuevo gobierno de la República. México exige vivir en paz. Estoy convencido que el delito no solo se combate con la fuerza. Es imprescindible que el Estado emprenda un esfuerzo integral para reconstruir el tejido social. He instruido a los secretarios de Gobernación, de Hacienda, de Desarrollo Social, de Educación y de Salud para la creación de un programa nacional de prevención del delito. Esta acción deberá reflejarse en la propuesta de presupuesto de egresos del 2013 que someteré a la consideración del Honorable Congreso de la Unión. Segunda decisión. Detrás de cada delito hay una historia de dolor, incluso la pérdida de un ser querido. El Estado debe estar al lado de las víctimas y de sus familiares. Por ello, y dando cabal cumplimiento a mi compromiso, instruyo a la Consejería Jurídica para que se desista de la controversia constitucional sobre la Ley General de Víctimas, para que una vez que se acuerde por la Suprema Corte, se publique tal como fue aprobada por el Congreso. Tercera decisión. Hay en el país 33 códigos penales, sin considerar el Código Penal del Ejército o de Fuero Militar, que castigan de manera distinta los mismos delitos. Ello dificulta la acción de la justicia. Por ello, habré de presentar al Congreso, al Honorable Congreso de la Unión, una iniciativa de reforma constitucional que permita contar con un solo Código Penal y otro de procedimientos penales únicos y de aplicación nacional. Creo que si algo ha cambiado de la semana pasada a esta, con la entrada del nuevo gobierno, y eso hay que reconocerlo, es el ánimo. El ánimo en los partidos de oposición, con la firma del Pacto por México, el ánimo en los mercados, que ven la posibilidad de que este país por fin alcance acuerdos de trascendencia materializados en reformas, y desde luego un nuevo gobierno, una nueva administración siempre abre el margen para conquistar resultados que están hasta el momento de hoy muy postergados, en particular el tema de seguridad pública y potenciar la economía. En ese sentido, Enrique Peña Nieto tuvo un discurso muy puntual en cuanto a compromisos muy específicos, y creo que ese fue un acierto en la toma de posesión. Roberto, en una primera reacción, ¿qué dirías del inicio del nuevo gobierno, que no ha sido sencillo, no ha sido fácil, pero que yo me quedo con un buen balance? ¿Tú cómo lo ves? No, hay un buen balance sin duda alguna en su primera semana de ejercicio. Creo que la serie de nombramientos que se fueron dando
en el día 30 de noviembre, pues bueno, permitió más o menos tener un primer balance de qué es lo que se pretende. Algunos señalaban que es un gabinete un poco conservador para los temas de avanzada que se están proponiendo y que se están tocando, primero en los 13 puntos que se habló en el Palacio Nacional, y posteriormente sobre el compromiso que se forjó con las 3 principales fuerzas políticas de los 13 del Pacto por México. Creo que el balance es positivo. Al final de cuentas, creo que los primeros tropiezos que se vinieron dando al principio de la administración fue el tema de no contar con una administración pública como se lo pretendía Enrique Peña Nieto, con el tema de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Creo que eso, al final de cuentas, viene a detener un poco lo que de arranque hubiera sido un buen arranque de manera genérica. Pero al final de cuentas, bueno, si analizamos lo que se pretende en los 13 puntos de los que se habló en Palacio Nacional, bueno, hay temas muy importantes que, ha habido la opinión a favor y en contra de los mismos puntos. Por ejemplo, se habla de contar con un código penal y con un código de procedimientos penales a nivel nacional, por la singularidad que en distintas partes de la República, en distintos estados, un delito se castiga de diferente forma. Esto va a poner a prueba la laicidad del Estado, porque tan abiertas tienes las libertades, por ejemplo, con el tema del aborto en el Distrito Federal, como en otras entidades es un tema cerrado totalmente. Entonces, bueno, hoy proponerse un código penal y un código de procedimientos penales en este aspecto, pues va a poner a prueba la laicidad del Estado mexicano. Pero hay temas muy importantes que sin duda alguna en el transcurso de la mesa pudiéramos ir desglosando. Juan Manuel, yo me quedo con una mención, tanto en la toma de posesión como en la firma del Pacto por México, que es el tema de los poderes fácticos y acotar tanto monopolios como poderes creados alrededor, por ejemplo, del tema educativo, que han excedido cualquier medida sana para cualquier democracia. ¿Cómo lo ves en estos primeros días? Bueno, yo creo que indudablemente el calificativo para el mensaje y la propuesta de Enrique Peña es esperanzador. O sea, yo creo que tiene la cualidad de tocar temas muy sensibles dentro de la opinión pública. O sea, ¿quién no tiene algo que ver o se siente de alguna manera beneficiado por el cambio anunciado en estas cuestiones? Y digo, yo creo que es innegable que es un éxito. Sí, el ámbito es un ámbito favorable que yo creo que incluso es lo que impulsa esta firma del Pacto Nacional, que bueno, yo independientemente de los méritos que no hay que regatearle a los partidos ahora de oposición, también reconozco que bueno, los temas, pues digo, para hacerse a un lado de cuestiones como estas, del cambio de estrategia en materia de seguridad pública, el de volver a retomar la necesidad del componente social en la seguridad y demás, bueno, pues yo creo que es innegable. Sí habría que ver también, a la luz de este proyecto, el gabinete. Y yo creo que ahí en el gabinete viene el primer tema de reflexión, porque sí yo sigo viendo muchos claroscuros en esta cuestión. Vaya, no quisiera adelantar un juicio apresurado al respecto, pero yo sí siento que en áreas sí pueden quedarse cortos, ¿no? Me refiero específicamente, por ejemplo, a una recurrencia en un gravísimo error. O sea, el problema en la seguridad que padecemos hoy de manera tan grave empezó cuando en el tiempo de Vicente Fox se menospreció el papel del CISEN. Y creo que hoy nuevamente se vuelve a menospreciar. Y yo creo que esa es una herramienta que sería fundamental para pensar en una política de seguridad nacional. Ahora, en contraste, yo vi en el nombramiento de Emilio Truifet en la SEP un acto estrictamente de política, ¿no? Es decir, pones al alfil que le ha ganado más de una batalla a Elbaester Gordillo, cuando uno de los grandes requerimientos de los que saben en el tema educativo era precisamente contar con un titular en educación que tuviera los pantalones y la estatura política para medirse contra la maestra, que ella no se lo devorara como ha venido devorando secretarios de educación. ¿Cómo lo ves, Gerardo, amén de esta reflexión general sobre los primeros días? Yo creo que en lo particular, bueno, pues fue visto como
fue aplaudido ese el concepto que vierte el presidente en sus mensajes sobre la educación. El poder Emilio Chaufet, que tiene experiencia política, que es un hombre con grandes aciertos como negociador político, pues puede ser positivo. Sin embargo, creo yo que va a ir más allá. Yo creo que a mí a Bester Gordillo le conviene sumar su capital político a generar avance al interior del sindicato magisterial. Creo que ya no aguanta ni ella misma con su liderazgo. Ella mandó señales de querer promover los cambios al interior en materia educativa. Yo creo que ella no va a chocar con el gobierno, creo que va en lo posible a ir sumando a efecto de lavar su trayectoria que tiene. Yo creo que va a ser. Sin embargo, bueno, el hecho que esté Chaufet, pues se manda un mensaje de que el Estado recupera la rectoría de la educación. No se le entregaron cuotas de poder, no hay yernos, no hay cuates de Bester ahí. No le nombraron a ningún cuate en el ISSSTE. Le quitaron el ISSSTE y le quitaron... Espero que le quiten la Lotería Nacional, y está quebrada, pero ojalá se la quiten, porque si no se va a acabar, se va a ir hasta 20 metros para abajo en el piso. Y bueno, ojalá que eso suceda. Sin embargo, bueno, pues los mensajes están ahí. Cuando hablo de los poderes fácticos, todos pensamos en las televisoras, ¿no? Pero bueno, pues son muchos poderes fácticos que hay en el país, sectores empresariales, televisoras, y no tanto por el espectro que usan. Digo, Ricardo Salinas Pliego ha dado muestras que le importa poco la justicia en el país, ha invadido, ha allanado, ha robado, se ha metido, no pasa nada. El señor actúa como un ente totalmente autónomo e independiente. Y como ese, los mismos sindicatos, muchos poderes fácticos. Creo que será muy bueno que se empezara un proceso de combatir la impunidad en esos poderes fácticos. Va a ser un gran mensaje para poder combatir la impunidad en otros ámbitos del gobierno. Nati, una primera reacción de los primeros días de Enrique Peña Nieto como presidente de México. Creo yo que el relevo cumple su función social de despertar ilusiones, despertar esperanzas en los ciudadanos. El tiempo es eterno y el ser humano siempre se las ha ingeniado para romper esa rutina eterna. Entonces, como el tiempo no es tan eterno, tiempo se mide en el presente, también se aquí rompen ahora rutinas. Se terminó para mí. Una disculpa, regresamos contigo, Nati. Vamos a hacer una pausa. Recuerda, estamos en su mesa de diálogo y análisis de vista. Bueno, televisión. Regresamos.